Caídas en la persona mayor. En esta presentación vamos a abordar la definición de caída, los cambios que se producen en el envejecimiento y predisponen a caídas, los factores predisponentes tanto modificables como no modificables y las consecuencias y sus tratamientos. Definición de caída. La OMS define las caídas como la consecuencia de cualquier acontecimiento que precipite al paciente al suelo en contra de su voluntad. Las caídas constituyen un problema de salud pública con un costo económico considerable, siendo la segunda causa de muerte a nivel mundial por lesiones no intencionales, representando un 11%. En las personas mayores de 65 años, las caídas y sus consecuencias constituyen una fuente importante de morbilidad y mortalidad, siendo más frecuentes en mujeres. La incidencia aumenta con la edad y varía según el estado de vida. Entre el 30 y el 40% de las personas mayores de 65 años que viven en la comunidad se caen cada año, aumentando cerca del 50% cuando cumplen los 80. La prevalencia anual de caída en los adultos mayores que viven en la comunidad es de un 34% para Santiago de Chile, siendo la tasa más alta dentro de Latinoamérica, o sea, una de cada 3 personas se cae. La caída puede llegar a provocar en el adulto mayor consecuencias tanto físicas como psicológicas. Dentro de las físicas podemos encontrar la fractura de caderas, hemorragias y dolor, y las psicológicas dentro del miedo de volver a caer. Podemos ver que la fractura de cadera es una de las consecuencias más graves en la caída de la persona de edad avanzada, presentando una mayor asociación con la mortalidad. La caída es un síntoma frecuente, asociado a una elevada morbimortalidad en el adulto mayor, y suele conducir a la internación en clínicas u otras instituciones. Un quinto de los adultos mayores de entre 65 y 69 años y hasta 2/5 de los mayores de 80 relatan al menos una caída en el último año. El 80% de estas caídas se produce dentro del hogar y el 20% restante fuera, y la gran mayoría de ellas no son reportadas. Dentro de los conceptos de importancia en torno a este tema es necesario señalar que la mayoría de las caídas en el adulto mayor constituyen un síntoma de una enfermedad o trastorno subyacente, por lo que no es apropiado atribuir la caída solo a peligros ambientales o a la edad. Es sabido que las caídas son más frecuentes en personas con más años, ya que existen cambios propios del envejecimiento que predisponen a estos eventos, los que suelen anteceder a un periodo de declinación gradual de las funciones de la vida diaria y el desarrollo de estos estados confusionales agudos. Además, las caídas pueden ocasionar fracturas, hemorragias internas, lesiones de tejidos blandos y pérdida de la funcionalidad e independencia, entre otros. Los cambios que predisponen a las caídas durante el envejecimiento se asocian con varios, pero nosotros los podemos clasificar en dos categorías: los responsables de la estabilidad postural y los que afectan a la homeostasis de la presión arterial. Vamos a entender como homeostasis el conjunto de fenómenos de autorregulación del medio interno de un organismo, ¿ya? Lo que nos va a permitir mantener una buena presión arterial, una buena temperatura, una buena presión ortostática. Dentro de estos tenemos que la reducción del control muscular y aparición de rigidez musculoesquelética afecta. El aumento de inestabilidad y balanceo al andar también afecta. Y así también como las alteraciones de reflejos posturales, alteraciones auditivas, alteraciones visuales con disminución de la agudeza visual, sobre todo nocturna, y la alteración en balance de electrolitos, lo que lo hace más frágil ante una deshidratación. Etiológicamente hablando, las caídas suelen ser multifactoriales, asociando factores ambientales, enfermedades y medicamentos. Dentro de estos factores predisponentes vamos a encontrar los peligros ambientales, ¿ya? Siendo estos donde mayor trabajo podemos realizar. Son factores modificables y que nos permite trabajar sobre ellos. Dentro de estos vamos a tener un suelo resbaladizo, camas altas, escaleras sin barandillas, escalones altos y estrechos, iluminación deficiente, muebles o objetos desordenados, ropa y calzado inapropiado. Las enfermedades también son un factor predisponente y podemos ver que un adulto mayor presenta con frecuencia una coexistencia de enfermedades, siendo el promedio entre 3 a 4. Estas enfermedades pueden ser de tipo cardiovascular, como arritmias, alteraciones de la presión, miocardiopatías obstructivas, embolias pulmonares, infartos, disfunción de marcapasos.
También podemos encontrar causas neurológicas como accidentes cerebrovasculares, epilepsia, trastornos laberínticos, las mismas secuelas de los accidentes cerebrovasculares, donde podemos encontrar hemiplegia o hemiparesia, la enfermedad de Parkinson, miopatías y alteraciones cognitivas y cuadros confusionales. Dentro de las causas osteoarticulares, que van a ser afecciones sobre el aparato locomotor y que suelen afectar tanto huesos como articulaciones, podemos encontrar la osteoporosis, la gonartrosis, la coxartrosis, alteraciones en los pies, etc. También hay causas diversas que no van a tener relación directa con un aparato en particular, sino que con la globalidad del cuerpo, como la hipoglicemia, anemias, infecciones, intoxicaciones, etc. Dentro de los factores de riesgo para caídas recurrentes, podemos encontrar los factores de riesgo no sincopales, o sea, que no producen un blackout, que no tienen que ver necesariamente con un sistema interno. ¿Ya? Dentro de estos vamos a encontrar la dificultad para levantarse de una silla, la incapacidad para caminar a paso rápido en tándem, la reducción de la agudeza visual, las múltiples caídas durante el año y otras que parecen como menos importantes, pero que realmente sí importan, que son las alteraciones cognitivas y el estado depresivo. Las consecuencias de una caída en el adulto mayor nos llevan a ver que el 80% de estas lesiones son leves o no existen, pero hay un grupo menor, pero no menos importante, donde sí se aprecian consecuencias graves, donde vamos a observar como la fractura de fémur como una de las más graves. Y luego, en orden de frecuencia, vamos a encontrar fracturas de antebrazo, húmero y pelvis. También podemos encontrar fracturas costales. ¿Ya? A mayor edad, mayor es el riesgo de caídas, y al menos 20 veces más de fracturas costales, traumatismos encefalocranianos, hematomas subdurales crónicos, y además presentar el síndrome de poscaída, lo que produce miedo de volver a caer e incapacita a la persona mayor. La probabilidad de que un adulto mayor presente una caída tiene una asociación significativa en aquellos que han caído más de 2 veces en un periodo de tiempo determinado, lo que se conoce como caídas recurrentes, y que para pacientes que han caído al menos una vez. Tratamiento. Hay que establecer un diagnóstico identificando los factores predisponentes. Se debe actuar tanto sobre la enfermedad como sobre el medio. Se deberá entrenar al paciente y considerar la posibilidad de utilizar ayudas técnicas, si existe trastorno en la marcha. Es importante el apoyo kinésico, ya que también ayudará a reducir los temores en las caídas. Se recomienda entregar buenas condiciones visuales, luz adecuada, tratamiento en las enfermedades oftalmológicas, utilización de audífonos si es necesario y extracción de cerumen, evitar el uso de drogas tóxicas para el sistema vestibular, la polifarmacia y de drogas que actúan sobre el sistema nervioso central, el uso de calzado adecuado, la realización de ejercicio programado para mejorar el equilibrio y reeducación de la marcha en situaciones viciosas. Consideración cuidadosa del uso de antidepresivos, ya que estos fármacos pueden aumentar el riesgo de 1.2 a 2 veces en aquellos adultos mayores que han tenido una caída. Deben tratarse las enfermedades detectadas también. En cuanto a la hipotensión ortostática, se recomienda evitar el encamamiento prolongado, evitar cambios bruscos de postura y el uso de medias elásticas en extremidades inferiores, elevar la cabeza en la cama unos 20 grados y corregir factores que disminuyan el volumen circulante, como la anemia, la deshidratación y el trastorno de electrolitos. Bueno, y también eliminar medicamentos que puedan producir hipotensión ortostática. El pronóstico depende de las consecuencias de la incapacidad previa y si se produce en personas aisladas. 1/3 de las personas con estas características fallece en un año. Conclusiones. Las caídas son un problema real, tanto para la persona mayor, su entorno familiar, y para la salud pública, generando un gasto excesivo. Los cambios que se experimentan con el envejecimiento predisponen a caídas. Por eso tenemos que abordar todos aquellos factores modificables para reducir la posibilidad de caer.
Tener claro que las consecuencias pueden afectar de sobremanera a la persona mayor y su familia. Por eso es importante identificar los factores predisponentes en cada caso y así actuar tanto en la enfermedad como en el medio. Bueno, procedo a realizar 3 preguntas, las cuales me pueden responder y enviar a mi correo o a mi WhatsApp. La primera pregunta es la definición de caída, en lo posible según la OMS. Pregunta 2. Nombre al menos 3 cambios en la vejez que predisponen a las caídas. Pregunta 3. ¿Qué consecuencias podría tener una caída en la persona mayor, su autonomía y su entorno familiar? Muchas gracias.